Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Gracias porque tú eres Dios vivo y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias que a través de Jesús el Cristo podemos estar delante de ti, Señor. Tú nos has puesto dentro del pacto de la evangelización mundial y podemos estar disfrutando de ser esos guardas que están moviendo a través de la oración esas redes de comunicación espiritual para alcanzar las 237 naciones. Gracias porque nos has levantado como esos doctores espirituales que pueden estar dando sanidad y salvando a todos los enfermos. Gracias porque nos has levantado como esos embajadores de Cristo a través de los cuales estás levantando, sanando a los remanentes y levantándolos como la cumbre. Que en este tiempo estés obrando poderosamente a través de tu palabra y estés quebrantando toda obra de la oscuridad. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que en este día encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, gracias porque es por tu gracia que cada día nos das tu palabra y tú siempre la cumples. Que a través de la palabra podamos estar experimentando la sanidad de toda trampa, de todo molde incorrecto, de toda atadura, que podamos estar disfrutando de esa plenitud del Espíritu Santo, levantándonos como cumbres para ser testigos en cada campo y podamos estar proclamando el Evangelio de Jesús el Cristo. Padre, gracias porque es por tu gracia que tú siempre respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Estamos en un tiempo de mucha bendición, donde hemos podido participar en la Conferencia Mundial de Remanentes. Y Dios, por su gracia, como cada año, nos ha dado su palabra, que la verdad que siempre es una gran bendición, y que tenemos que ayudar especialmente a los remanentes a que puedan estar grabando esa palabra, puedan estar editándose a través de ella y a través de la oración puedan estar enraizando y planificando sus vidas, encontrando el plan de Dios. De esa manera se van a levantar con ese poder de cumbre espiritual y van a poder en sus campos encontrar ese diseño que Dios tiene preparado para salvar sus campos. Por eso le damos toda la gloria al Señor, porque Él nos ha dado una palabra tan importante. Y en el tercer mensaje nos habla de los embajadores espirituales que salvan las cumbres. Y los remanentes tienen que estar conociendo algo muy importante para poder salvar este mundo. Tienen que saber el por qué los masones han conquistado, han globalizado todo el mundo. También esta nueva era, a través de la cultura, también la música, la literatura, a través de muchos contenidos, dramas musicales, contenidos de redes sociales, ellos también han conquistado y han globalizado todo el mundo con esa cultura de la oscuridad, de Nefilim, que es la misma que encontramos en Génesis 6.
Y ciertamente, si vemos a los creyentes, es difícil para los adultos el poder ir a la iglesia, aunque solo sea una vez a la semana, ¿verdad? Los domingos. Es difícil. Ahora, a través del corona, la verdad que hay iglesias que no se puede dar culto de manera presencial, pero sí vía online. Pero también no es fácil, la verdad, estar dando culto desde las casas a través de vía online. Tampoco es fácil. En cambio, los masones, ellos van a sus logias, a sus templos, todos los días, no fallan. Todos los días, aunque estén muy ocupados, ellos en cambio van todos los días. Y allí, ¿qué es lo que están haciendo realmente? Aunque exteriormente da una imagen que es una asociación para hacer buenas obras, como un club social, pero realmente no es así. Ellos, a través de sus ritos, sus juramentos, están haciendo un movimiento donde son poseídos por demonios. Hace unos años estuvimos viajando a Nueva York, en Estados Unidos, para hacer una conferencia de evangelismo. Y pudimos visitar en el centro de Manhattan un edificio entero en la zona más cara, muy antiguo, que era una sede principal de los masones. Y era tremendo. Era un edificio, un rascacielos inmenso, de lujo, con una decoración tremenda, además muy antiguo. Y era una sede central de los masones. Y nos permitieron pues poder visitar como turismo. Y la verdad que era impresionante. Las logias, como los lugares de culto que tenían. Era todo de un nivel muy alto, con mucho lujo. Y el hombre tan amable que nos guió, pues le estuvimos preguntando. Y le decíamos que él, cuando hacía esas reuniones, que si notaba algo, ¿qué es lo que notaba? Y este hombre confesaba que sentía mucha paz, que notaba como un poder, ¿verdad? Y es verdad. Experimenta una paz falsa y un poder que es limitado, que por supuesto no viene de Dios, sino de Satanás y los demonios, que están totalmente a través de los ritos invocando y están teniendo esa posesión en sus vidas. Muchos de esos masones, con esa fuerza, con ese poder limitado de Satanás, luego hacen obras maestras. ¿Por qué? Porque tienen un poder limitado de Satanás y los demonios. Hay muchos cantantes famosos que han sido exitosos, que mirando biografías, a través de libros también, vemos que muchos eran poseídos por demonios y que les dictaban las letras, las músicas, porque muchos de ellos hicieron pactos con el diablo. Por eso, ese es un movimiento que Satanás utiliza para estar llenando con su cultura de la oscuridad a todo el mundo. Es algo muy real. Y ciertamente los remanentes se tienen que levantar para poder estar con el poder de Dios levantando esas obras maestras y poder sanar, salvar a todo el mundo. Por eso ellos tienen que conocer que ya a través de Jesús el Cristo tenemos esas respuestas totales. Son definitivas ya. ¿Cuáles son esas respuestas totales que tienen que conocer los remanentes y sobre todo disfrutar, experimentar cada día? En primer lugar, las bendiciones del trono celestial. Somos hijos de Dios a través de Jesús el Cristo por su gracia y hay que estar disfrutando y especialmente ayudar a los remanentes a que puedan conocer y disfrutar esas bendiciones del trono celestial. Dios, que está en su trono con sus ejércitos celestiales, Él obra y Él envía a sus ángeles. Ciertamente tenemos que gozar de esas respuestas, esas bendiciones, también las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Si estamos gozando del trono celestial, se levantarán esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. No hay distancia, incluso alcanzan al futuro. Por eso, de esa manera, con ese poder, se levantará esa luz, la luz del Evangelio, que resplandecerá
en las 237 naciones. Y esas son las respuestas totales que los remanentes tienen que estar conociendo y experimentando en sus vidas. Por eso el Señor ha llamado especialmente a los remanentes como esos embajadores espirituales que están salvando las cumbres. Y tenemos que ver cómo realmente, como nos muestra Dios en la palabra, que es la verdad, está ese movimiento de Nefilim. El hombre separado de Dios en Génesis 3 fue tan atrapado por Satanás que cayó totalmente en lo carnal, cayó totalmente buscando lo material, totalmente atrapado en la cultura de este mundo. Y eso es Génesis 6. El hombre había caído en esa corrupción, en esa oscuridad. Y es el mismo movimiento que está utilizando Satanás, que es el príncipe de la corriente de este mundo, a través de estas organizaciones, y realmente está trayendo destrucción, especialmente a muchos jóvenes que están sufriendo y teniendo incluso muchas enfermedades mentales. Y cada vez será peor. Por eso tenemos que estar ayudando a los remanentes que puedan ver conforme a la palabra la realidad espiritual y entender cuál es la época que estamos viviendo. Y en verdad estamos en una época de escape, de salida. ¿Qué es esa época de salida? ¿Qué quiere decir eso? Las personas que son cumbre humanamente, que tienen poder, que tienen fama, están saliendo ya de esos lugares, ya están perdiendo ese poder de cumbres. Por ejemplo, presidentes de países, ¿verdad? Hace muchos años tenían un poder tremendo, pero ahora hay organizaciones supranacionales que están totalmente siendo conquistadas por esa cultura de oscuridad, que realmente un presidente de país ya no puede hacer todo lo que él quiere, ¿verdad? Está saliendo de la cumbre. Están totalmente saliendo, escapando de la cumbre. También las naciones están perdiendo totalmente su autoridad como naciones, ¿verdad? Ya realmente hay organizaciones a nivel mundial que están decidiendo lo que hacen totalmente las naciones. Ya están perdiendo su identidad y también su autoridad. Por eso realmente vemos que es una época de salida. Ya están saliendo de las cumbres, saliendo de las naciones y también incluso está cambiando el sistema económico. Ese sistema económico tradicional ya están haciendo un sistema nuevo a través de las criptomonedas, de manera virtual, que ya está rompiendo ese sistema económico tradicional. Ya están saliendo de ahí. Y la iglesia del Dios vivo, que realmente es la que Dios utiliza en cada época para, a través especialmente de los remanentes, estar bloqueando esos desastres con el Evangelio. Pero muchas iglesias llaman al Señor, que creen en Jesús el Cristo, pero sin darse cuenta se están aferrando a otras cosas. Se están poniendo en primer lugar otras cosas y están perdiendo la misión, el evangelismo, las misiones. Por eso muchas, desgraciadamente, están cerrando las puertas. Porque no es solo conocer Jesús el Cristo, es solo Jesús el Cristo, es el núcleo, el centro de los 66 libros de la palabra de Dios. Y como iglesia, a nivel también personal, porque cada uno de nosotros, por gracia de Dios, somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, y tenemos que estar aferrándonos solo a Jesús el Cristo, si no realmente somos engañados continuamente. Por eso muchas iglesias están cerrando las puertas y también a través de la época sin contacto físico, esas tres organizaciones están totalmente teniendo la delantera sobre las iglesias y de manera gratuita está atrapando a muchas personas a través de sistemas de internet, de comunicación. En esta época de sin contacto, las tres organizaciones están mucho más adelantados que la iglesia. Por eso realmente tenemos que ver esa realidad espiritual. Y también estamos en una época que hay una guerra económica. Grandes potencias están peleando económicamente
para obtener el primer lugar. También, por supuesto, es una guerra espiritual que no se ve con nuestros ojos, y también una guerra de la cultura. Y a través de la cultura, esas tres organizaciones quieren arrebatar el corazón de los jóvenes. Por eso, como hemos comentado antes, a través de canciones, hay muchas canciones que tienen una melodía atractiva, ¿verdad? Pero si uno empieza a escuchar y analizar las letras, hay contenidos, hay ideologías en ellas que son totalmente contrarias a Dios. Y eso es lo que va grabándose, llega a enraizarse y al final, desgraciadamente, es la naturaleza de los jóvenes. Por eso la única manera, el único método para poder tener victoria es el método que Dios nos da. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Esa es la manera de Dios. Por eso el Señor, antes de resucitar, cuando resucitó, antes de ascender, en Hechos 1:8, Él dio esa última palabra tan importante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él no nos ha dejado solos, envió ese consolador, ese ayudador, como Él había prometido, el Espíritu Santo que vino conforme a la promesa en Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés. Y necesitamos estar experimentando esa plenitud del Espíritu Santo para poder estar siendo testigos, para poder vencer a toda esa cultura de la oscuridad. ¿Cuál es el comienzo para poder experimentar esas respuestas totales que ya Dios ha preparado para nosotros a través de Jesús el Cristo? En primer lugar, tenemos que conocer la razón. Hay que conocer la razón, conforme a la palabra. ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué las familias están siendo destrozadas? ¿Por qué las naciones están divididas? ¿Por qué hay crisis a nivel mundial? ¿Cuál es la razón? Por supuesto, la razón es que están en un problema fundamental que no se puede ver con nuestros ojos, ese pecado original y sus consecuencias. Todas las personas ya al nacer están separadas de Dios, están atadas al pecado bajo el poder de Satanás. Y realmente, aunque se esfuercen, cada vez su vida es mayor sufrimiento, son más desastres, y no hay manera humana de poder salir de ahí. Esa es la razón. ¿Y por qué están viniendo desastres? Porque las personas separadas de Dios están haciendo idolatría. Idolatría no solo a través de imágenes, ídolos, muchas cosas, ¿verdad? Y son cosas que, por supuesto, no son Dios. Solo Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. Pero al estar separados de Dios, al estar atrapados por Satanás, empiezan a caer en idolatría. Y eso trae graves problemas, trae graves desastres, como podemos ver a través de la palabra. Por eso, ciertamente, el hombre, en ese estado caído, no puede hacer nada por sí mismo. Por eso Dios, por su gracia, Él, nada más el hombre pecara, en Génesis 3:15, nos da la respuesta. Solo a través de Jesús, el Cristo, esa simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Solo a través de Cristo, que es la manera de Dios, es la manera de restaurar lo que habíamos perdido, de salir totalmente del pecado, del salir de la separación de Dios, salir totalmente del poder de Satanás. Por eso solo a través de Jesús el Cristo. Y tenemos que estar conociendo la razón de por qué vienen los desastres, la razón de por qué solo Jesús el Cristo. No hay otra manera. Solo Jesús el Cristo y nada más. Porque es la manera perfecta, completa, suficiente de Dios. Y ciertamente hay que dar toda nuestra vida, tener la conclusión, mi vida solo para Jesús el Cristo, mi vida solo para compartir este evangelio hasta lo último de la tierra. Vemos cómo David, él conocía la razón, por su gracia, por gracia de Dios, siendo apenas un adolescente, él pudo darse cuenta y tener la conclusión de solo Jesús el Cristo. Él entregó toda su vida, por eso él, con ese poder espiritual,
Él no le importó ir delante del gigante de Goliat, entregar su vida, porque su vida era para Cristo, su vida era para cumplir el deseo de Dios, que es la evangelización mundial. También Daniel, que fue cautivo allí en Babilonia, él conocía la razón. ¿Por qué su pueblo había caído en desastre? ¿Por qué habían derrotado totalmente los idólatras? Habían derrotado Jerusalén, habían roto las murallas, habían quebrantado incluso el templo. Él sabía que el pueblo de Israel había perdido el pacto de Jesús el Cristo. Sabía que su pueblo había perdido el evangelismo, la evangelización, las misiones, y por eso Dios había obrado de esa manera, para que pudieran ir a Babilonia. ¿Para qué? Para predicar, para proclamar que Jesús es el Cristo. Por eso Daniel conocía la razón, y conociendo la razón, Dios nos va a levantar como esas cumbres espirituales. Porque si conocemos la razón es cuando podremos realmente experimentar el poder. Porque el poder del Espíritu Santo, ¿para qué es? Para ser testigos, ¿verdad? Lo dice la palabra en Hechos 1:8. Es un poder para el evangelismo, para cumplir la evangelización mundial, que es el deseo de Dios. Por eso Moisés, aunque conocía el Evangelio, lo había escuchado desde niño a través de su madre Jocabed, no fue hasta que tuvo 80 años y Dios lo llamó al monte Horeb. Allí Moisés, que quitó ese calzado de sus pies, dejó totalmente su incredulidad. Allí por fin se pudo aferrar al pacto de Jesús el Cristo, pudo entender esa misión, y en ese momento es que pudo experimentar esa cumbre espiritual. ¿Para qué? Para cumplir la misión. Por eso el comienzo, para que nuestros remanentes tan importantes puedan estar realmente disfrutando de esas respuestas totales, de esa cumbre espiritual, ellos tienen que estar entendiendo la razón. La razón de por qué hay fracaso, porque no está Cristo. La razón de solo Cristo, porque es la manera de Dios. La razón de vivir solo para proclamar el nombre de Jesús el Cristo. Si están teniendo esa conclusión, es el comienzo para que puedan obtener y disfrutar esa cumbre espiritual. Y ciertamente podrán gozar de esas respuestas de la cumbre. Podrán estar gozando de la bendición del trono celestial que sigue obrando. Ciertamente sigue obrando esa bendición del trono celestial. Se levantarán esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y la luz del Evangelio estará realmente brillando a través de ellos y alcanzando los lugares vacíos de las 237 naciones, de las 5.000 tribus. Por eso el Señor lo habla claramente a través del profeta Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, Isaías 61. Y también habla de la luz admirable, primera de Pedro 2:9. Esa es la luz del Evangelio, es la luz de la salvación, y va a ser resplandecida si estamos realmente conociendo la razón, disfrutando de esa cumbre espiritual y viendo cuáles son las respuestas de la cumbre. Dios nos dará esa plenitud del Espíritu Santo para cumplir su mayor deseo, que es la evangelización mundial. Entonces ahora, ¿qué es lo que tienen que disfrutar los remanentes? ¿Cómo deben de estudiar? Ellos tienen que estar disfrutando cada día dentro de esos 7 itinerarios que nos muestra la palabra. Ahí nos explica claramente esos 7 itinerarios que los remanentes cada día, en el día de hoy, tienen que estar conociendo y disfrutando. El primero es la identidad que tenemos, porque el Dios Trino está con nosotros, Dios Trino que es vivo, el Padre que sigue dando la palabra y cumpliéndola, el Hijo que sigue levantando las obras de salvación y el Espíritu Santo que sigue obrando con poder. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es la identidad que tienen que disfrutar cada día los remanentes, y la autoridad tienen que estar utilizando, también aplicándola en sus ocupaciones, en sus estudios. El segundo itinerario son esos 10 secretos
que pueden sobrevivir ciertamente donde estén, aunque sea un sitio complicado, porque Dios vivo está con ellos. Y de esa manera pueden estar viendo no solo la realidad física, sino también esa realidad espiritual para no ser engañados. Pueden estar encontrando ciertamente las respuestas en lo opuesto, donde nadie realmente espera las respuestas. Pueden tener respuesta incluso a través de las dificultades, pueden tener respuesta incluso a través de los enemigos. Dios va a dar respuestas en los lugares más inesperados, ¿verdad? Y también van a disfrutar esa fuerza sinérgica para poder salvar a todos, incluso a los enemigos, a los que están en contra nuestra, tener esa fuerza para poder salvarles. Y en las crisis no van a escapar, sino que van a ver que es una oportunidad. Todas las crisis, para los remanentes que están disfrutando de esas respuestas totales, son oportunidades. Fíjense David cuando llegó al campo de batalla y estaba allí ese gigante y todo el pueblo de Israel temblando. Tenían miedo del gigante, no tenían fuerza espiritual. Pero David, que era cumbre espiritual, él vio con otros ojos, ¿verdad? Se dio cuenta que en realidad era una oportunidad para levantar el nombre de Jesús el Cristo, para proclamar el Evangelio. Y así fue. Él se presentó delante del gigante, no por sus fuerzas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el Señor le dio la victoria. El nombre de Jesucristo fue proclamado. Muchas naciones pudieron escuchar el Evangelio, el poder de Dios. Ciertamente, esa es la oportunidad que Dios levantó a través de esa crisis. Y también los remanentes van a poder realmente tener victoria sin pelear. No hace falta pelear, Dios va delante de nosotros. Y ciertamente en cada lugar que estén, verán cómo se levantan esas obras de la recreación. Y Dios los levantará como cumbres, para que cuando vayan a lugares desiertos, donde no hay nada, puedan estar salvando a todos. Y de esa manera puedan estar encontrando en cada lugar, en cada circunstancia, cuál es el plan absoluto de Dios. Y esos son los 10 secretos, ese segundo itinerario que cada día los remanentes tienen que estar disfrutando. ¿Cuál es el tercero? Esas 10 plataformas de la fe que aparecen en la preciosa palabra de Dios, que es una garantía, ¿verdad?, para nosotros. Y no importa lo que me digan, si estamos dentro, apoyados, plantados, parados dentro de esas 10 plataformas, no seremos movidos. Y los remanentes cada día tienen que estar en esas 10 plataformas. La primera, Dios Padre, es soberano. Él tiene el control, el dominio de todas las cosas. Dios Hijo, el método de Dios, solo a través de Jesús el Cristo podemos salir de los desastres. Y Dios Espíritu Santo, Él está obrando con poder y aplicando esa salvación. Y la palabra es la cuarta plataforma, es una garantía, es un pacto para los hijos. La quinta plataforma, somos templos del Espíritu Santo, somos los creyentes. La sexta plataforma, en el lugar donde estamos, no es casualidad que hemos ido ahí, hay un plan, somos misioneros de ese campo. A través de nosotros, Dios quiere que la luz del Evangelio esté alumbrando en ese lugar, esté salvando a las personas. Y la séptima plataforma, ¿cuál es? El gobierno de Dios. Dios tiene dominio sobre la vida, sobre la muerte, sobre la bendición, sobre la maldición. Y la octava plataforma, vemos que ciertamente vamos a vivir una vez y luego hay un juicio. Por eso realmente esta vida la tenemos que vivir con el mayor valor para Dios. Es una vida que nunca vamos a volver a vivir. Tiene que ser para glorificar a Dios, para entregar nuestras vidas para el Evangelio. Muchos se afanan por cosas materiales. Son necesarias, por supuesto que sí, pero no hay que ponerlas en primer lugar, porque ciertamente lo que trajimos materialmente a este mundo es lo que nos vamos a llevar. Por eso, esa novena plataforma nos habla que después del juicio, el destino para los hijos de Dios
es una eternidad al cielo. Y la 10ª plataforma, que allí Dios tiene preparada esa recompensa para los evangelistas. Por eso los remanentes tienen que conocer, siempre estar alineados, totalmente editados en la palabra, y poder estar conociendo y disfrutando estas 10 plataformas. El cuarto itinerario habla de esas 5 seguridades. ¿Cuáles son? La seguridad de la salvación. Nuestro nombre, por gracia de Dios, a través de Jesús el Cristo, está escrito en el libro de la vida. Ya vamos a ir una eternidad al cielo. ¿Cuál es la segunda seguridad? La seguridad de la respuesta a la oración. Dios responde sí, a veces responde no, y a veces hay que esperar el tiempo de Dios, pero siempre, siempre a los hijos de Dios, Dios responde nuestras oraciones. Y también Él nos da perdón de pecados. Tenemos la seguridad del perdón, porque cada día, aunque somos hijos de Dios, tenemos errores, ¿verdad? Pero tenemos la confianza que al arrepentirnos, al orar a través de Jesús el Cristo, somos perdonados y limpiados de toda maldad. La cuarta seguridad es la seguridad de la victoria. Ciertamente, no importa la prueba, la dificultad, si estamos aferrados al pacto de Jesús el Cristo, si estamos enfocados a la evangelización mundial, aunque haya una crisis, una dificultad que sea absolutamente, humanamente imposible, Él nos va a dar la salida, la victoria. La quinta seguridad es que ciertamente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía. Y Dios nos guía a través del Espíritu Santo siempre conforme a su palabra. Y es una seguridad que tenemos que tener porque nos la muestra la palabra de Dios. El quinto itinerario habla de esas 9 corrientes. Puede que este mundo hay muchas corrientes, familias que están en una corriente de oscuridad, que van totalmente al desastre. Pero ciertamente disfrutando de estas corrientes, Dios nos va a utilizar para cambiar esa corriente de oscuridad, de destrucción, en la corriente del Evangelio, la corriente de la vida. Ese es el poder del Evangelio. El sexto itinerario nos habla de esos 62 puntos de la vida del evangelista. Y de esa manera nos van a venir esas respuestas por adelantado. Y el séptimo itinerario habla de las bendiciones del trono. Y de esto se revela a través de la oración, a través de disfrutar del culto. Por eso Dios tiene esos 7 itinerarios que los remanentes cada día, el día de hoy, tienen que estar disfrutando, aplicando a sus vidas, en sus ocupaciones, en sus estudios. De esa manera van a poder disfrutar que Dios vivo está con ellos, disfrutar del Evangelio, de esta vida y vida en abundancia, levantándose como testigos. Y también ellos podrán ver lo que ocurre el día de mañana. Y ese es el diseño, ¿verdad? ¿Qué hacer el día de mañana para disfrutar de estas respuestas totales que hemos recibido a través de Jesús el Cristo? Tenemos que estar encontrando ese diseño para nuestro campo, el lugar donde estamos. Por eso tenemos que entrar dando todo, all in, dando todo totalmente ahí. Y de esa manera encontrar ese diseño que Dios tiene para salvar nuestros campos. Dios lo tiene todo preparado. Por eso hay que hacer con todo totalmente. Luego, all out. ¿Qué significa? Todo hacia afuera. Y luego, ¿qué ocurrirá? El resultado, all change. ¿Qué quiere decir eso? Todo cambiará, será transformado por el poder del Evangelio. Por eso, la conclusión nos habla algo muy importante. ¿Cómo disfrutar estas respuestas de manera real? ¿Cómo aplicarlo a las vidas de los remanentes? En primer lugar, tenemos que ver la evidencia. Y la palabra de Dios nos muestra la evidencia. ¿Qué evidencia? Aquellos que eran llenos del Espíritu Santo, esos remanentes que ciertamente disfrutaban de esas respuestas totales, pudieron vencer a Nefilim, a la oscuridad, a la cultura de la oscuridad. Pudieron mover el mundo, Dios a través de ellos. Aquellos que de verdad disfrutaban de esa plenitud del Espíritu Santo, no importa que eran humanamente débiles,
que estaban en circunstancias muy difíciles, hay evidencias en la palabra. Vemos la vida de José. José cuando llegó a Egipto, ¿qué era? Un esclavo. Y un esclavo en ese tiempo, ¿qué era? Pues tenía el mismo derecho que un animal, ningún derecho. No era considerado una persona. Pero en medio de esa situación tan difícil, en medio de esa crisis, José, él podía disfrutar de esas respuestas totales. Él disfrutaba de la plenitud del Espíritu Santo. Por eso en cada lugar que estaba, en vez de quejarse, desanimarse, él tomaba el pacto de Cristo, oraba. Con esa fuerza espiritual trabajaba lo mejor posible. Era el mejor esclavo de todos. Y de esa manera, en el horario de Dios, se levantaban las obras del reino de Dios y se levantaban las obras de la recreación. Por eso Dios lo levantó en casa de Potifar, que llegó como esclavo, como el administrador de todo lo que tenía Potifar. Y Dios prosperó todo, dice, a causa de José. Lo mismo sucedió cuando llegó a la cárcel injustamente. Y luego cuando estaba delante del rey más poderoso humanamente de ese tiempo, el faraón, dice que Faraón se quedó boquiabierto. No había visto nunca a una persona tan llena del Espíritu de Dios como José, como dice Génesis 41:38. Por eso ciertamente los remanentes tienen que estar disfrutando de esas respuestas totales, las bendiciones del trono celestial, las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio y el poder, para que la luz del Evangelio esté alcanzando a través de sus vidas las 237 naciones. Si de verdad pueden gozar de esa plenitud del Espíritu Santo, a través de ellos, la época de la oscuridad será quebrantada, la cultura de la oscuridad. Podrán estar conquistando todo el mundo. José es una evidencia que Dios nos da en su palabra. Pero no solo José, también vemos la vida del remanente Daniel. Y Daniel, como hemos comentado antes, él llegó cautivo, también era un esclavo. En una grave dificultad habían apartado a Daniel de su familia, quizás la mataron y destrozaron su nación. Era un esclavo también en Babilonia. Pero él también disfrutaba de esas respuestas totales. Dice en Daniel 6:10 que ante una crisis, como solía hacer antes, él 3 veces al día entraba a su cámara y daba gracias a Dios. Tenía ese tiempo de oración, ese tiempo de cumbre, donde él tomaba el pacto de Jesús el Cristo, oraba y ciertamente disfrutaba de esas bendiciones del trono, esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y a través de él se levantó la luz del Evangelio que quebrantó la oscuridad allí en Babilonia. Por eso él fue testigo delante de 4 reyes de manera consecutiva. Esa es la evidencia que Dios nos da, y muchas más que hay también. Por eso los remanentes tienen que estar viendo esas evidencias para poder tener esa conclusión, para poder entender cuál es la razón por la cual tienen que entregar sus vidas y poder ser cumbres espirituales para poder sanar, para poder salvar las cumbres de este mundo. También ellos se levantarán como testigos. Por eso es la evidencia para levantarnos como testigos. ¿Testigos de qué? Jesús el Cristo, él como Cristo cumplió esos 3 oficios, ¿verdad? Verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta. Y él sigue cumpliendo a través de nosotros esos 3 oficios. Somos esos testigos que realmente, como dice en 1 de Pedro 2:9, somos reyes espirituales, y ese oficio de rey espiritual se cumple a través de nosotros. Es decir, donde estamos, vemos que Satanás es quebrantado por el poder de Cristo que ha vencido a Satanás. Es ese oficio que tenemos como embajadores de Cristo. También el segundo oficio, ¿cuál es? Sacerdotes espirituales. Y realmente, como esos sacerdotes espirituales, donde vamos se quebrantan los desastres. Ahí se rompen las maldiciones. Y también a través nuestro, como embajadores de Cristo, donde vamos, allí la gente puede estar escuchando el Evangelio de Jesús el Cristo
y cambiando sus destinos, saliendo del respaldo del infierno. Por eso, esos son los testigos que Dios va a levantar a estos remanentes como testigos para cumplir a través de ellos ciertamente esos tres oficios como embajadores de Cristo, reyes espirituales, sacerdotes espirituales y profetas espirituales. Y de esa manera sus vidas se levantarán obras maestras, unas obras maestras para poder salvarse. Y en primer lugar, es muy importante que estén editando sus vidas, editando totalmente sus vidas, ¿dónde? En la palabra, grabando la palabra. Para que funcione, tiene que ser solo, totalmente solo, ¿verdad? Aferrarse a solo y llegará a esa respuesta única y levantarán esas respuestas de la recreación. Por eso, ciertamente, si están editando los remanentes su vida en la palabra, eso se va a grabar. Y ciertamente Dios va a levantar esas obras. No solo estar editándose la palabra, también planificando ¿dónde? En la oración, para poder ver en todo momento el plan de Dios. Y eso es poder experimentar que Dios está junto conmigo, pero también Dios con nosotros, Emmanuel, y también disfrutar la unidad, ver cómo Dios, mi vida, el campo, es una unidad, ¿verdad? De esa manera, eso es enraizar, experimentar el poder de Dios. Y lo tercero es poder diseñar. ¿Cómo? Mirando el campo. Por eso tenemos que ver a todas las naciones. Hay que llegar a las 237 naciones, también a esas 5.000 tribus donde ni una vez han podido escuchar que Jesús es el Cristo. Por eso tenemos que encontrar con ese poder de Dios el diseño que Dios tiene preparado, no solo para salvar el campo, sino las 237 naciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar orando especialmente por los jóvenes, los niños, los adolescentes, los remanentes más jóvenes, para que podamos, durante este año, ayudándoles a que puedan estar entrando y ciertamente editando esta palabra que es para ellos en sus vidas, que con ello puedan estar orando, planificando con la oración, y ciertamente Dios los levantará como esos testigos que a través del diseño que Dios tiene en sus campos podrán realmente sus campos ser salvados a través de ellos. Por eso que puedan estar tomando este mensaje, orando y compartiéndolo a los jóvenes, a los niños. Ciertamente Dios va a levantar grandes obras. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque es por tu gracia que tú siempre nos das tu palabra y que tú siempre la cumples. Gracias porque podemos disfrutar como tus remanentes de esas respuestas totales que tú nos has dado a través de Jesús el Cristo. Ciertamente podemos disfrutar de las bendiciones del trono celestial y podemos ver esas respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Y podemos experimentar ese poder para que la luz del Evangelio esté alcanzando hasta las 237 naciones. Padre, te pedimos que levantes especialmente a los remanentes más jóvenes, a los niños, adolescentes, que ellos en verdad puedan estar aferrándose a este pacto tan importante y aplicándolo a sus vidas. Padre, que sigas bendiciendo cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan. Bendice cada una de las familias que representamos, que levantes cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos, que levantes poderosamente, Señor, a tu Iglesia en todo el mundo, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, muchas gracias, porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar orando y compartiendo a los jóvenes, adolescentes, la gracia que han recibido a través de la palabra.
no solo el mensaje, el tercer mensaje de la conferencia, sino cada uno de los mensajes y también la confesión de fe, que estén meditando en esa palabra y compartiéndola a los jóvenes, para que se pueda grabar, enraizar y ser su naturaleza. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, tendremos ese horario, ese tiempo del culto de oración, un tiempo para compartir la palabra, pero también para orar de manera práctica. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.